hemos perdido en nuestro debut, en nuestro quinto mundial. Viene a ser la segunda derrota consecutiva contra una selección africana. Me llegó curiosamente un titular del diario L'Équipe, que es el diario principal de Francia. Los franceses obviamente le dan una cobertura especial a todas las naciones francófonas. En este caso Costa de Marfil fue colonia de Francia hace mucho tiempo. Y escuchen, le voy a leer para darle un poco de color. Voy a leérselos en francés, después se los traduzco. Pour son grand retour en Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire fait plier l'Équateur après avoir été sauvée 3 fois par ses montons. ¿Entendieron algo de esto? Nada. Nada. O sea, 2, 3 palabras, pero prefiero que me lo digas. Para su gran regreso a la Copa del Mundo, Costa de Marfil doblegó a Ecuador después de haber sido salvada 3 veces por el travesaño. Lo veíamos a Becacheche hablar, no lo escuché, pero estoy seguro que Becacheche habrá argumentado eso, que Ecuador tuvo 3 remates en el palo, travesaño, como ustedes quieran llamarle, y eso es una realidad. El balón lamentablemente no ingresó, sino que se estrelló en el travesaño. Tiro de Alan Minda, tiro de John Yeboah, tiro de Enner Valencia. Eso para dar el detalle de que Ecuador sí tuvo opciones y que bueno, pudo haber anotado 3 goles, pero el balón tiene que ingresar a las redes, no tiene que pegar en el travesaño. Primer tiempo me parece muy parejo y lo disfruté muchísimo, me gustó. Disfruté de Ecuador, disfruté de Costa de Marfil. El segundo tiempo ya fue otra historia, no disfruté, sufrí y sufrí y lamenté mucho ver los bajos niveles de varios jugadores. Me quedo con los bajos niveles, me dio pesar por Moisés Caicedo y Pedro Hincapié, los dos bajísimos, y también Gonzalo Plata bastante bajo. Así que es una derrota que nos invita a reflexionar, ¿no? En la introducción, ¿te acuerdas, Juan Sebastián, el mensaje que daba, ¿no? Del mensaje de que la selección de Alemania 2006 era mucho más compacta y equilibrada en todas sus líneas. Y les decía a nuestros oyentes, claro, hay quienes saben mucho de fútbol y otros definitivamente que terminan dejándose llevar por la emoción de que es la generación dorada de Ecuador, porque Pacho es bicampeón de Champions y porque Hincapié quedó campeón de Premier y porque Moisés Caicedo quedó campeón del Mundial de Clubes. Pero así no se gana, así no se logra nada. O sea, ¿qué hizo el PSG para ganar Champions? Armaron un equipo. Luis Enrique fue tan inteligente que dijo, no, yo no quiero ni Neymar, ni Mbappé, ni Messi. Yo quiero obreros, quiero a Vitinha, Nuno Mendes, quiero a Pacho, quiero a Carabastelia, quiero a Dembélé, y así ganó. O sea, el fútbol es un deporte de equipo. Entonces hoy día fuimos netamente superados en el segundo tiempo por un excelente equipo africano que se perfila para ser el segundo del grupo, detrás de Alemania. Ecuador tendrá que hacer bien los deberes contra Curazao, que hoy día fue aplastada 7-1 por Die Mannschaft. Y veremos, ojalá Dios quiera, que en el partido del 25 de junio en New Jersey, Ecuador sí esté a la altura. Porque hoy día, en el segundo tiempo, no estuvo a la altura, lamentablemente. En el primero sí. El segundo, qué bestia, nos pasaron por encima, pero de principio a fin. Yo contaba los minutos para que se acabe y lamentablemente al 90... llegó el gol de Diallo para esta victoria que a mí me duele mucho, sinceramente. Odio perder así, odio. Yo prefiero perder 5-0 que perder así, que te hagan el gol al minuto 90. Un primer tiempo que se compitió, podríamos decir. Fue un partido parejo, porque yo creo que también hay que dimensionar un poco al rival. Es un buen rival, es una buena selección. A lo mejor no es una selección deslumbrante con el juego colectivo, pero tiene individualidades altas, hay que decirlo. Diomandé probablemente es de los mejores extremos del mundo. Así como se habla de Olise, se habla del Lacá, yo creo que Diomandé también está ya en el top 5, top 8 de los mejores extremos a nivel mundial. Entonces yo creo que también hay que hablar un poco del rival. Es verdad que tenemos muchas cosas por mejorar. Me parece que el segundo tiempo Becacheche leyó de una forma extraña el partido. Porque, a ver, como siempre los cambios demorados, y creo yo que nunca metió un tercer hombre, que eso lo mencionó un poco Josías, y tú, Alfredo, luego. Un hombre como Denil Castillo, o a lo mejor, bueno, si quería ser un poco más ofensivo, mételo a Anthony Valencia, por lo menos, que te da una mano igual desde el retroceso, como para tener un poco más de generación de fútbol, hacer mayoría en el mediocampo, porque en el segundo tiempo, el mediocampo de Costa de Marfil doblegó al de Ecuador.
Le pegó un paseo. Pedro Vite ya le costó una barbaridad. A pesar de que sobresalió, le costó un poco más. Moisés Caicedo, un partido no fue muy bueno. Tampoco quiero tildarlo de malo porque no creo que llegue a eso. Pero tenemos muchas cosas que mejorar. Y bueno, yo creo que hay que seguir, hay que levantar la cabeza porque... A ver, perdimos contra una buena selección. Me parece que Costa de Marfil, jugando de esta forma, es una selección que tranquilamente puede pelear llegar a los últimos partidos del Mundial. Y Ecuador, de que va a clasificar, va a clasificar. Eso está claro. Así que bueno, hay que mejorar las cosas que tenemos que mejorar y pensar en el siguiente partido, que es Curazao. Un Ecuador que fue uno en el primer tiempo y un Ecuador que fue otro en el segundo tiempo. Los dos palos que tuvo Ecuador fueron las opciones más claras, junto con el remate de Ener Valencia, que pasó muy cerca. Pero es que hay que hacerlas. Cuando uno no las hace, el rival se crece. Y el rival que teníamos al frente era Costa de Marfil. Mucha gente en redes sociales o lo que se escuchaba en la calle subestimaban a esta selección por el desconocimiento, por la ignorancia. Ser ignorante no está mal. El significado de ser ignorante es una persona que desconoce una información en específico. Pero mucha gente desconocía el nivel que tiene esta selección. Yo mencioné algo durante la transmisión sobre lo del tema del amistoso con Francia. Sé que son distintas varas de medir, pero era algo que avisaba. Era algo que avisaba que íbamos a jugar contra una selección de un nivel muy grande, y se notó en la cancha, sobre todo en el segundo tiempo, cuando nuestros jugadores ya no tenían piernas, ellos volaban y volaban y volaban y seguían volando. Así que nada, también considero que Becachese tuvo una mala elección en el tema de los cambios. Siento que el planteamiento inicial fue el correcto. Ustedes comparten, era lo que decían en la previa, estábamos conversándolo, pero el tema de los cambios, nuevamente una de las grandes falencias del técnico argentino. Yo creo que la sensación es como de bronca, es como de malestar, de saber que tuvimos par de acciones claras para decir nos vamos arriba en el marcador. Lamentablemente hoy, o sea, no quiero poner la de Egner porque creo que es una jugada apurada, que quizás hubiera sido mejor un centro antes que definirla, porque es una pelota que sí pega en el palo, pero tampoco es que iba a entrar. Las anteriores creo que son más un poco claras. Lamentablemente no fuimos eficaces arriba. Y sabíamos que iba a ser un partido bastante parejo. Hay gente que, si bien es cierto, la sangre te va a llamar o va a decir, hoy Ecuador va a ganar, le vamos a meter, porque hoy en la mañana escuchaba, vamos a pasarle 4-0, le vamos a meter 3-0, el resultado que más se repetieron 2-0, y yo decía, yo no estoy tan seguro si va a ser un partido tan holgado a nivel de resultado. Yo me manejé con un 2-1, pero bueno, tan lejano tampoco, había solamente un gol de diferencia y prácticamente terminan pasando de esa manera en el resultado oficial. Pero yo creo que hay ciertos problemas a nivel de la toma de decisión de BKCS. Miren, ojo, seamos sinceros, lo termina eligiendo Alan Minda y creíamos a priori que era una buena opción por el tema físico, de que Alan Minda podía ir un poco más al ataque, que podía ser un poco más combativo por ese costado. Alan Minda le pesó el partido. Luego uno decía, ¿quién es el cambio? Sí o sí, termina que necesita meterlo a Nilson Angulo. Perfecto. Nilson Angulo tocó 4 pelotas tocó, y de las cuales las 4 las terminó perdiendo. Luego arriba, Egner tuvo una, pero imperdonable, una solo frente al arco. Se termina resbalando, creo que fue a Badou o Conan, solo frente al arco y la manda a la tribuna. O sea, ese tipo de detalles son las que uno dice, en la Copa del Mundo no puedes perdonar tanto, porque quizás la eficacia del equipo rival va a ser buena. Y pasó acá. No fuimos efectivos. Una de Egner, 2 al palo, o si quieres, una más de Egner que pegue en el palo. Pero luego Costa de Marfil en una contra que uno dice, minuto 90 prácticamente, tíratela a cortar, tíratela a barrer, el resultado ya estaba. O prácticamente decirlo, Nilson Angulo, que es el que va a tomar la marca, estaba fresco. Y pierde una marca tan fácil contra un central que estaba jugando de lateral derecho como Kosounou. Prácticamente 40-50 metros, te mete un pique solo y la termina dándole el pase de la muerte para Diallo, que luego nadie lo termina marcando. Lo que menciona Josías, cuestionar un poco ya la decisión de poner a Alan Minda, creo que son cosas que pueden pasar, porque es el jugador, o puede tener un buen partido o un mal partido, porque a priori era el que mejor venía. Es más, a mí la alineación me gustó. Muchos coincidimos, no puedo hablar por todos porque de vez en cuando a no todos les gusta, ¿no? Pero creo que ya fueron detalles, sí, y fue merecida la victoria de Costa de Marfil, más allá de lo que nosotros podamos hablar de Ecuador.
No, sí, eso es importante decirlo, que es merecida la victoria de Costa de Marfil, bien dicho, porque claro, hay que dividir el análisis en dos partes, ¿no? Sí. Repito, primer tiempo, parejo, igualado, un partido que de hecho yo decía, es de los partidos de este mundial que más me ha gustado porque son dos selecciones muy parejas. La pregunta es, ¿por qué en el segundo tiempo lucimos tan mal? Esa es la gran pregunta, Sí. preguntémonos Mira, yo qué pasó creo en que la segunda quizás parte. es una secuencia. Yo no voy a señalar solamente el segundo tiempo, porque sí, creo que en el segundo tiempo, en nivel general, Ecuador fue un primer tiempo y un segundo tiempo. Pero yo divido el primer tiempo, incluso, que lo decíamos acá en la transmisión. ¿Cuántas veces le ganaron? Es verdad, Le los ganó primeros 15 Diomandé. minutos, es verdad. Diomandé, ¿cuántas veces le ganó A Hincapié. las espaldas a Hincapié? Correcto, eso ¿Cuántas también es veces cierto. por el costado izquierdo Touré le ganó la espalda a Lanfranco? ¿Cuántas veces por carriles interiores nos ganaron las espaldas? O sea, también tengamos quizás un poco de remember en el primer tiempo. Touré pega una pelota que de milagro, no sé por qué no pitaron tiro de esquina, pero si no es por Galíndez, que mete las uñas, ni siquiera digo la mano, con la uña la manda el córner. Era gol de la selección de Costa de Marfil en ese momento. Es verdad. Luego tiene otra que creo que, si me apuras, el jugador del partido, sé que probablemente se lo habrán dado a Diallo por el gol, pero si me apuras, el jugador del partido es Diomandé. No, largo, Hizo un largo, escándalo largo, Diomandé largo, el partido. papá, largo. Se le rió a Franco, se le rió a Moisés, se le rió a Yeboa, se le rió a Minda, se le rió a Piero. Si quieres, también lo sacó un par de veces a pasear al mismo Joel Ordóñez cuando ingresó. O sea, estamos hablando de un jugador que fue trascendental para las aspiraciones de Costa de Marfil, y nosotros no pudimos tener ese jugador que la apuntó era Gonzalo Plata. Porque uno dice, velocidad, gambeta, en Ecuador, ¿quién es? Gonzalo Plata. ¿Cuántas veces Gonzalo Plata ganó un 1 contra 1? No ganó nunca. Claro, Muy sí. errático. Pero no, Muy pero errático. sabes que eso que dice Josías tiene mucha lógica. O sea, es la plena que el primer tiempo, o sea, fueron pequeños tramos de Ecuador, ¿no? Fueron pequeños tramos de Ecuador con dos palos, pero la plena que hubo un momento en el cual yo decía, por favor, que llegue la pausa de Exacto, hidratación. tú lo decías. Los primeros 20 minutos de Costa de Marfil nos estaban también arrasando. Entonces, si uno hace el resumen, Fueron momentos. quiere decir que el segundo tiempo, dominio absoluto, y la mitad, y casi todo también el primero, porque tuvimos tramos nomás. ¿Qué habrá sido? 15 minutos nuestros. Destellos, claro, dos palos. 15, 20. Dos palos, nada más. Sí, no, Entonces, pues para mí está perfecto lo primero que dijiste, Alfredo. A ver, primer tiempo parejo, y porque hubo claras de lado y lado. Lo que sí es que nunca hubo esa sensación de que Ecuador estaba dominando en el primer No, tiempo. sí hubo ratitos. O sea, el tema... No lo sé, José, el no tema, lo sé. el tema es... Al regreso quizás un Generó poco y al llegó, inicio. pero no sé si dio esa sensación de que Ecuador está pisando fuerte y es el que está imponiendo. Mira, yo creo que condiciones. hubo un aproximado como unos 5 minutitos que Ecuador creo que sí lo dominó por encima, que incluso Costa de Marfil intentaba quizás defenderse un poco más en bloque bajo, incluso la mitad de la cancha la terminó retrocediendo muchísimo, que sí, Fofana terminó el momento de jugando un tarjeta, poco más. claro. Exacto, Fue o ese sea, momento, un sí. aproximado de unos 5 o 7 minutos, creo que Como máximo. Ecuador sí lo terminó dominando a la selección de Costa de Marfil, pero a eso volvemos. O sea, si bien es cierto, es un partido que Ecuador, al menos en la primera parte, porque en el segundo tiempo, seamos sinceros, Ecuador no lo dominó nunca, no hubo ni siquiera Pésimo 2 partido. minutos que Ecuador haya dicho, perfecto, ¿sabes qué? Ecuador lo pasó por encima, quizás al menos 2 minutos a Costa de Marfil. Sandro, puede hacer a Alemania un muy buen partido el próximo sábado. Costa de Marfil a Alemania puede pelearle, va a ser un partido muy atractivo. De hecho, eso es lo interesante, que Costa de Marfil a Alemania será antes de nuestro partido contra el Curazao. Sí, totalmente. Voy a comenzar por el tema de lo de Curazao. Considero que Ecuador tiene que levantar ánimos, porque eso también va de ánimos. En un torneo tan corto como es la Copa del Mundo, es muy importante el tema de cómo llegan mentalmente. Luego de esta derrota, pues obviamente el ánimo está por el piso. Considero que el partido contra Curazao va a ser un punto de inflexión en donde la tricolor tiene que ganar, gustar y golear. ¿Por qué no? Porque ya el partido contra Alemania va a ser... O sea, si así la sufrimos contra Costa de Marfil, no quiero pensar cómo la vamos a sufrir contra Alemania. Igual una Alemania que hoy gana 7-1, pero es un resultado también un poco maquillado, porque ya el hecho de que una selección como Curazao te pueda marcar un gol, no sé, tampoco es que vi una Alemania tan fuerte. Yo considero incluso que esta Costa de Marfil está, no digo que un escalón por encima del cuadro alemán, pero por ahí va. Entonces, nada, bastante triste, si me permiten también. Mira, te acotar sumo un dato tema adicional. emocional. Se rompe la racha de los 19 partidos invictos de Ecuador.
Ecuador. También. sí, Josías, pero es invictos correcto. con puros empates. Sí, yo sé, pero me hablamos refiero- de estadística, hablamos de números, pero perdóname, la gente pero- también tiene que entender que es verdad, venimos de una racha de 19 partidos sin perder, pero venimos empatando todos y Es que venimos eso, casi es que eso empatando iba a 0 a apuntar. 0. Claro, Mira, eso es íbamos que a eso iba a apuntar justamente cuando hablábamos en el, no creo que ni siquiera fue en el entretiempo, sino que en lo que me sumé justamente ya minutos antes de arrancar el partido. Ecuador viene con un invicto bastante grande, perfecto, pero punta empates. Incluso lo leíamos, creo que fue en qué partido creo que fue. No sé si fue en el de Japón o fue en el partido de Alemania, que conversaba justamente, que estábamos con Alfredo, fue entonces en el de Alemania, que estaba en conferencia de prensa Ángelo con Becasese. Correcto. ¿Te acuerdas que Sí. leía 11 empates? 11 empates. Ujú. 11 empates, 8 victorias y el resto ha sido derrota. Perfecto, pero más son los empates que otra cosa. Entonces, hay que analizar un poco también cómo se vienen dando los resultados con esta selección ecuatoriana de fútbol. Ahora, con este resultado, para el que era muy optimista decir, y si nos metemos primeros, olvídense. No, pero- ya la chance de pasar primero, al menos de que pase una catombe, que dudo mucho que llegue Claro, a pasar, lo vamos a alegrar. Pero, Correcto. si me apuras también, va a depender muchísimo de lo que pase en el siguiente partido con Curazao. Porque si no nos sale un resultado positivo, cuidado y nos regresamos en primera ronda. Chuzo, eso sería... Porque la última ronda... A ver, vamos a ser sinceros. La última fecha, ¿contra quién vamos? Contra Alemania, claro, sí. Ya a esta altura estamos hablando que Ecuador ya no aspira. Si me apuras, incluso Ecuador está esperando a ser tercero. Porque es un resultado que no lo teníamos en cuenta. Porque, insisto, Alemania, que le vamos a salir a ganar. Si no pudimos con Costa de Marfil. Perfecto, vimos un Alemania que tiene sus ciertas deficiencias. Pero una selección con ciertas deficiencias como Curazao no le pudimos salir a ganar. Vamos a aspirar a salir a ganar a Alemania. No va a pasar. Ahora, con Curazao es otra historia. Que hay que salir a ganar, a pisar lo que se le dé la gana. La selección es consciente de que la presión la va a tenerla más que nunca. Si llegamos a sacar un punto contra Alemania, perfecto, bienvenido sea. Pero a Curazao hay que golearlo, sobre todo para aspirar a ser mejor tercero. Yo no sé si vamos a pasar segundo. Esta derrota nos cambia muchísimo nuestro camino en la Copa No, del Mundo. pero es verdad este dato, ¿no? Que a Curazao no hay que ganarle. A Hay que Curazao golearlo. Es verdad, a Curazao hay que golearlo. Es válido esto. Es que es verdad que, chuta, yo la plena que tenía en el pronóstico, empate contra Costa de Marfil, victoria contra el Curazao y hasta empate contra Alemania. Y digamos que no nos desesperemos todavía a pensar que va a ser imposible contra Alemania. Si Curazao le hizo Pero gol a Alemania, priori, No, a ver, no somos favoritos y viendo todo, no puedes decir Ecuador está para ganar la Alemania. Eso yo creo que nadie lo va a decir. Es complicado decirlo, salvo que estés loco, porque uno puede ser optimista, ser hincha y decir, no, le vamos a ganar a Alemania. Pero si analizas las formas, analizas cómo viene cada uno, no somos favoritos. Pero hay que ir tranquilos, hay que ir partido a partido. Sí, vamos totalmente, viendo cómo Juanse. se dan las cosas, a mejorar las cosas que quedan. Hablemos de Moisés Caicedo. No fue bueno el partido. No, pues no fue bueno para nada de Moisés Caicedo, te lo juro. O sea, Pedro Vite, intensidad, personalidad, se lo veía, que estaba ahí con ganas y todo, pero Moisés súper pasivo. O sea, Moisés Caicedo pasa hacia atrás, retrocedía, lento, chuta. Cuando estabas en un momento, claro, íbamos bien empatados, pero se lo veía como que a Moisés Caicedo lo vi demasiado pasivo. Yo no sé qué le habrá pasado a Moisés, sinceramente. La verdad es que yo como que lo que percibo, más allá de este resultado, a ver, mira, más allá de lo que pasó hoy día, yo lo que he percibido en el caso específico de Moisés es como que este chico, que es un chico muy joven, un chico humilde, que llegó a ser campeón del mundo de clubes con el Chelsea, me di cuenta que hubo un momento determinado que hasta... Creo que fueron 6 marcas que lo cogieron de embajador. Obviamente no las voy a mencionar porque aquí no se hace auspicio de esas marcas, pero, o sea, es mucho 6 marcas, la verdad. Es mucho 6 marcas para un chico humilde que viene de muy abajo y que de repente resulta que, wow, tiene 6 marcas que lo patrocinan y todo. Y Niño Moy, el Niño Moy que viene de abajo y el Niño Moy. Y hoy día el Niño Moy... Chuta, no marcó diferencia el Niño Moy, Tío, por irreconocible. Sí. Tío, por no ningún fue ni lado la sale. sombra, no fue ni la sombra de lo que hay en la Premier. Le costó bastante. ¿Qué A ver, y pasó? sobre todo que a mí lo que más me llama la atención es que en serio cuando ya en el segundo tiempo estábamos siendo muy superados, sobre todo en mitad de cancha, Sí, y cuando sí, ya sí. Gonzalo Plata venía a tratar de hacer algo y no le salía nada, nunca entendí por qué no metieron a Daniel Castillo o Anthony Valencia. Nunca entendí eso. Es más, saben que a mí me terminó gustando bastante
también el partido de Fofana. No, sí, fue muy porque bueno. Fofana ya cuando Pedro Vite también comenzó a desaparecer era por culpa de él. No sé, ahorita cuando ya luego puedan ver el partido nuevamente o ver ciertas repeticiones, extractos, era increíble cómo Costa de Marfil adelantaba su línea de volantes, sus dos puntas, y había un espacio así. Sí, sí. Así, chiquitito. Habían 5 metros. Y en esos 5 metros estaban Pedro Vite y Moisés Caicedo desaparecidos. Imposible jugar. Y más allá de fútbol, como dices, actitud, veo. Sí, ¿Ves? sí. Falta de actitud. O sea, yo creo que el que más actitud tuvo en esta selección fue Pedro Vite. Sí. Creo que nos vamos a quedar con que Pedro Vite fue el que más actitud tuvo, el que más ganas le puso incluso al encuentro, sobre todo por momentos en los que se supone que los llamados a ser líderes de esta selección ecuatoriana de fútbol debían hacerse cargo y no pasó. No pasó en ningún momento. Seguimos señalando el flojo partido de Moisés Caicedo, y el que terminó siendo superior en esa mitad de la cancha terminó siendo Pedro Vite. Era la primera opción en salida, era el primer pase, era el que buscaba el ganar jugada, pero incluso lo decía en la transmisión y Alfredo me decía, sí, es verdad, si me apuras llegó un momento del partido que si eres consciente de que ya metes a Poroso, lo vas a meter en el fondo. Si lo vas a meter a Ángelo Preciado, vas a buscar prácticamente refugiarte y decir, ¿sabes qué? Cerremos el empate. Perfecto. ¿Eres consciente que arriba, cuántas pelotas tocó en el segundo tiempo? Desde el momento que lo mete a Poroso y lo mete justamente a Ángelo Preciado en zona defensiva, y te das cuenta cuántas veces Ecuador atacó o cuántas pelotas le llegaron justamente al número 19 de Ecuador. Estamos hablando de Gonzalo Plata. Le habrá llegado una, le habrá llegado dos. Si eres consciente que ya el resultado no está para eso, ciérralo. Porque eso es Sebastián Becasese. Si un resultado no le sale positivo, él va, lo coge, lo cierra y se acabó el asunto. Perfecto. ¿Por qué no buscaste cerrar el partido? Saco la Plata, que hace rato era uno menos. Incluso del primer tiempo le dije, yo no sé si Gonzalo Plata no es candidato a la variante. Mételo a Castillo. O claro, si no lo quieres a Castillo, también. Mételo al Cíbar por último. No sé, pero mete un 5 para que al menos... quizás los dos volantes que están acompañando en la mitad de la cancha sientan quizás un poco más de libertad de decirse, me siento un poco más arropado, porque si Moisés salía largo, era solo Vite en la mitad de la cancha. Entonces, contra dos que plantaba la selección de Costa de Marfil, luego los dos los saca y mete dos nuevos, porque recordemos que termina sacándolo justamente a Fofana y lo saca que sí y lo mete a Sangaré. Y lo termina metiendo Wally. Y Sangaré te termina haciendo pase filtrado, o Wally se te metió dentro del área. O sea, la gran diferencia es la mitad de la cancha de Costa de Marfil. El técnico la refrescó. Y en Ecuador, ¿qué pasó con la mitad de la cancha? Ya estaban fundidos y los dejó de largo. O sea, el técnico también se come la mitad de la cancha nuevamente. Sí. No, sí. El culpable tiene nombre y apellido. Sebastián Becacheche. Él es el responsable. Estamos clarísimos. Porque mira tú que el cambio... Kevin Rodríguez en el Valencia, ¿para qué? Si no le llegaban pelotas nunca. A la Rola le tiraron 3 pelotas y no llegó nunca. Una plata. Si no estábamos generando nada de juego ofensivo, la cosa era defender mejor. ¿Cómo defiende mejor? Sacándolo o a Enner o a Plata y mandándolo a Jordi Alcibar o a Castillo a reforzar el centrocampo, para tener como que una barrera en el centrocampo, o sea, 5 defensas atrás y 3 volantes de contención. Claro. Y uno nomás arriba solito que igual nunca le iba a llegar nada. O sea que Becacheche, digo yo, es el máximo responsable de esta derrota. Así es. Eso fue lo que yo imaginé cuando hizo los cambios, ¿no? Y dije, bueno, lo va a retroceder a Plata porque lo dejó. Era el candidato a salir para meter ese tercer mediocampista. Pero lo dejé y dije, bueno, le va a dar responsabilidad, le va a decir, bueno, Gonzalo, ven marca, vamos a hacerle mayoría a Costa de Marfil porque nos están ahogando en presión, no damos más. Pero los pone a hacer cosas extrañas. Ángelo Preciado yo pensé verlo más de carrilero y terminó jugando de extremo. Así, no fue que Ecuador retrocedió tampoco, simplemente hizo cambio, podremos decir hombre por hombre, pero pone a jugadores que no deberían estar ahí. Seamos sinceros. Becasese se come el partido nuevamente, los cambios tarde, nuevamente los de siempre. Entró la Rola, para nada. Lo termina metiendo a Nilson Angulo, tocó 1 o 2 pelotas, pare de contar. La mitad de la cancha nunca refrescó, arriba no sentía. O sea, realmente otra vez lo mismo de siempre, y por eso yo, quizás arrancando esta nueva cita mundialista, yo decía, espero que Ecuador no vaya a improvisar. ¿Y qué está pasando? Volvimos a improvisar. La final más importante creo que ahora mismo nos queda es la de Curazao. Creo que somos muy conscientes y vamos a seguir sosteniendo con lo mismo. Vamos a lograr clasificar, insisto, para mí ya con este resultado
la opción de pasar tercero es muy viable, porque yo no creo, primero partiendo de la base con que, si bien es cierto, lo más probable es que Alemania le gane a Costa de Marfil, imagínate, por último hasta la termina sacando un empate, puede ser tranquilamente, cualquiera de los resultados, pierde, empate, o yo no lo pongo como que gane, pero que pierda o que empate es un resultado que no le disgusta, porque en la última fecha va a tener que jugar contra Curazao. Sabe que prácticamente ya con el resultado de los 2 primeros partidos conocidos, sabe que va a depender mucho dependo de mí. Si Ecuador le hizo 3, yo tengo que hacerle 4, le toca hacerle 5. Y creo que lo puede hacer sin ningún tipo de problema. El tema es que nosotros vamos a llegar a la última fecha con un solo resultado. Y seguimos sosteniendo lo positivo a priori, porque uno dice, a Curazao le vamos a ganar. El tema es por cuántos goles. Cuidado, y Curazao, sorpresa, se vuelve el Brasil del 2002 y terminamos pasando un papelón y nos quedamos en primera ronda. Pero a priori uno dice, a Curazao le vamos a ganar. ¿Por cuántos goles? Es el tema. Pero luego en la última fecha sigo sosteniendo lo mismo hace un rato. Si no pudimos contra Costa de Marfil y solamente tuvimos, lo dijo Alfredo, 17 minutos en los cuales 2 pelotas pegan en el palo, terminan sacando tarjetas amarillas jugadores de Costa de Marfil porque Ecuador lo tenía arremetido. Perfecto, ¿pero qué le vamos a hacer? 17 minutos importantes a Alemania y le vamos a convertir 2 goles. Lo veo bastante complicado. Claro, Curazao, digamos, una selección que vi algunos jugadores que técnicamente son bien dotados, hacían túneles, gambeta, taquitos, le hicieron un gol a Alemania. Pero lo cierto es que, Ecuador sí es más que Curazao, pero nuevamente, ser humildes, sensatos y trabajar mejor en equipo y pedirle a Becacheche que plantee mejor, pero ese es el tema, que es Becacheche. O sea, lo que preocupa es eso, ¿no? Muchos estamos de acuerdo que en efecto tenemos muy buenos jugadores, pero lamentablemente están mal dirigidos, y más allá de estar mal dirigidos por un director técnico, resulta que tampoco tenemos pues un líder innato en la cancha. ¿A quién tú ves liderando la arenga? No. Ponle huevos, vamos. Edwin Tenorio, por ejemplo. Sí. Edwin Tenorio era básico, era un picapiedra, Edwin. Pero te alentaba, te decía, vamos pues, muévete, avanza. Pero Moisés Caicedo lo veías tú ahí, deambulando por la cancha, pasando la pelota hacia atrás, sin tomar la iniciativa de lanzar el juego, Dios mío. Un volante que se dice, no, vale 150 millones, pero que lo demuestre, pues. No lo demostró hoy día. Yo estoy súper decepcionado de Moisés Caicedo. Lo de Piero yo lo atribuyo a que físicamente no estaba bien, en efecto. Diomondé lo hizo vivir una pesadilla, como se le hizo vivir Semenyo en ese partido de Premier, pero yo me quedo muy decepcionado con Moisés Caicedo. La verdad es que el Niomó hoy día sí no fue ni la sombra de lo que es en el Chelsea. Eso es algo que pasa y va a seguir pasando hoy en día en el fútbol, porque se ha puesto de moda tácticamente poner a centrales por la salida, por dar mejor salida, por tenencia de balón, poner a centrales en vez de laterales de naturaleza. Esos son los riesgos que se corren, porque a priori no son jugadores que tienen la velocidad de un lateral, y Piero Hincapié ya lo sufrió en la Premier. Es verdad que le pasa menos porque allá el esquema táctico de Arteta es otra cosa. Tiene adelante a compañeros que ya tienen años jugando así. Acá estaba Alan Minda, que tuvo lamentablemente un partido flojo, que así como se ganó su titularidad, hay que ver si vuelve a tener otro partido de titular, porque le costó bastante imponer ritmo el día de hoy, ayudarle a Piero Hincapié en ese 2 contra 1. Contra Costa de Marfil, contra Curazao toca ser mucho más ofensivos, ¿no? ¿Qué variantes tú harías? ¿Qué variantes tú harías? ¿Tú sí lo pones a Pervis ahora sí? A ver, es que yo arrancaría con los mismos. Con los mismos. Sí, yo arrancaría con los mismos. Simplemente adelantar líneas y a salir a jugar. Por último, si se te encierra, mete otro mediocampista, mete otro delantero, pero así rápido le diría a Alfredo, hay que jugar con lo mismo. Simplemente adelantarse. Yo sí hago un cambio. Y solamente es en un nombre. Sé que probablemente el sacrificado va a ser Yeboah, pero Ecuador no puede volver a jugar con solamente 2 volantes en la mitad de la cancha. Yo siento que no. Si el partido te lo permite, Franco contra Curazao probablemente sí se pueda. No, contra Curazao sí, pero pensando en lo que se viene. Ya, sí, porque, eso sí. O sea, yo sigo insistiendo. Saco el partido de Curazao porque ya, pues, hermano, si empatamos con Curazao, le ganamos 1-0 a Curazao, ya es como para que la Federación Ecuatoriana de Fútbol se dé cuenta de que es un chiste, que no volvemos al mismo proceso. Y lo dije hace un tiempo atrás. Cuidado y nos va a pasar. O mejor dicho, nos va a volver a pasar.
Vamos a ir a la Copa del Mundo, pasó con Alfaro. El ciclo se terminó, otra vez a buscar técnico. ¿Qué pasó? Vamos con BKC todas las rondas. ¿Qué pasa en la Copa del Mundo? Nos regresa otro técnico nuevo. O sea, ya pues, la selección sabemos el nivel de jugadores que tenemos. Pero el gran problema es si llevamos un técnico que no sabe ni dónde está parado y que tiene un moñito en la cabeza. Vamos a ser sinceros, ¿a dónde vamos a parar con este tipo de improvisaciones? En una Copa del Mundo no se va a improvisar. A menos que seas Haití, a menos que seas Qatar, a menos que seas Curazao, que están jugando quizás por primera vez en su vida, por segunda vez en su historia, o Sudáfrica, que dice, voy simplemente por participar, voy para jugar. Pero Ecuador ya no está para participar. Ecuador realmente está para ver realmente de qué está hecho, con jugadores importantes, con jugadores interesantes, potenciar más jugadores. Pero si no vamos a ningún lado. Y eso es una realidad. Ecuador hoy casi que hipoteca su clasificación. Si no como segundo, va a depender mucho en la cantidad de goles que le vamos a marcar a Curazao para pasar tercero. Hoy día me acuerdo que Ricardo Mórtola planteaba algo muy interesante en la previa del partido, que hoy día era nuestra gran chance, que hoy día era como nuestro examen ya final, para graduarte como una selección ya sólida a nivel internacional y confirmar las altas expectativas que habían puesto sobre nosotros a nivel mundial. Mundial, sí, mundial. ¿Y qué pasó? Reprobamos. Sí. No lo logramos, reprobamos. Lamentablemente no estuvimos a la altura. Esa es la triste realidad. Así es.